Coimba Informa. Y ya estamos de regreso con más de Acoimba Informa. Continuamos con la segunda parte de la conversación que sostiene el economista y experto en materia petrolera Ellis Blanco con el licenciado Nelson Monreal. En esta segunda parte de la entrevista van a conversar sobre la escasez del gas doméstico en Venezuela, una problemática que actualmente nos ha afectado a todos. Es por eso que desde ya los invito a que tomen nota de todos los comentarios que nos hizo Ellis Blanco respecto a este tema en nuestra sección Conversando con. Seguimos a Coimba Informa con el economista Ellis Blanco, como ya lo dije, gran amigo de la casa, con uno de nuestros consultores, porque cuando tenemos algunos datos pues lo llamamos a él. Ellis, veníamos hablando del despilfarro, la corrupción de nuestra PDVSA, porque yo sí creo que PDVSA es de todo, eso sí es verdad. Lo que la agarraron son algunos que la agarraron para ellos. Y de hecho, en este momento, la semana pasada, pues los grandes problemas entre ellos mismos, la destitución, él dice que renuncia de Ramírez, todos estos corruptos políticos que han estado y militares que han estado en las gerencias de PDVSA, vemos cómo los agarran presos. O sea, cuestiones que ellos sabían, ahí se están tirando cuchillos unos entre otros y esa es la corrupción tan grande que existe en este gobierno. Esos pañitos de agua fría yo personalmente no me los creo, de que no sabían que había corrupción, de eso se están pasando factura unos entre otros. Y sigue el despilfarro y sigue la falta de mantenimiento en PDVSA. Ellis Blanco, 1.200 millardos de dólares le ha entrado a la industria petrolera y no han hecho absolutamente nada. Lo que han hecho es robarse el dinero, pero tenemos un gran problema en la industria petrolera, que esa falta de mantenimiento, esos problemas nos han generado bastantes accidentes. Sí, efectivamente, la pérdida va mucho más allá de lo material. Yo diría que lo esencial es la pérdida de vidas humanas. Todavía el país espera un balance objetivo de lo que pasó en la refinería de Amuay, donde murieron 45 trabajadores en una madrugada, pues que todos recordaremos, una fuga de gas y los problemas de mantenimiento pues han sido la causante. Pero si ese fuese un hecho aislado, pues uno pudiese tener eso como en duda, ¿no? Pero es que las pérdidas fatales de la industria se aproximan ahorita en un balance que no se obtiene justamente por las cifras que uno pueda buscar en PDVSA, sino por la sumatoria pues de todos los hechos de las reseñas de prensa, por los medios de comunicación. La única forma es cómo buscarla. Y los especialistas en la materia, estaban hablando de 243 a diciembre del 2016, 243 fallecidos. De ellos, por ejemplo, 77 están en el área de producción y exploración. Refinación tiene 152. En estas tres refinerías que conforman, digamos, el complejo refinador de todo el país, hay 152, es donde hay más fallecidos, obviamente con el impacto de los 45. En transporte acuático también hay 14 fallecidos. Con estos totalizan 243 vidas que se han perdido. En lesionados estamos ya cerca de 900 lesionados, 889. Entonces, con impactos en el medio ambiente tremendo, porque cuando, por ejemplo, ocurre un derrame, nosotros tenemos derrames, hemos tenido fugas de gas, se ha quemado mucho gas a la atmósfera, en fin. Todos estos elementos constituyen pues un pasivo tremendo para el medio ambiente y una lamentable pérdida de vidas humanas que es irreparable y que se suma a esa debacle pues que le ha ocurrido a la industria. Bueno, así está nuestra industria y vamos a seguir conversando sobre en otro programa porque quiero pasar muy por encima sobre la producción de gasolina y de gas en el país. Vemos, Ellis, este gran problema que tenemos en toda Venezuela, las carreteras trancadas, ahora es por el gas, por bombonas de gas. La gente no tiene dónde hacer, además que no hay comida, lo poco que consiguen, que pueden conseguir yuca o plátano, no tienen dónde cocinarla, porque sencillamente no hay gas en Venezuela. Y esto es parte de este gran problema. Lo que me impresiona es que el oficialismo todavía dice que la producción de gas en Venezuela supera el consumo interno. Lo dijo César Triana, que es el vicepresidente de PDVSA Gas, hará
un mes, que lo dijo en octubre. Entonces, o sea, finales de octubre. Entonces, o sea, ¿por qué seguir mintiendo cuando la gente está en la calle? O sea, ese es el gran problema, o uno de los grandes problemas que tenemos en Venezuela con esta desfachatez de nuestros gobernantes. Sí, aquí hay que explicar un poquito porque las cifras nuevamente hablan por sí solas, ¿no? Hay que hacer mención que en Venezuela, a diferencia de otros países productores, Venezuela tiene las primeras reservas de crudo en el mundo. Y cuando la OPEP tuvo su inicio, nosotros teníamos el 12% de participación. Hoy tenemos menos del 1% de participación. El mundo consume diariamente 92 millones de barriles diarios y la OPEP aporta unos 32 millones de barriles diarios. En Venezuela el gas, y además de eso, pues así somos primero en producción de gas, pero en gas de petróleo, en gas no estamos muy lejanos porque estamos en séptimo. Somos en la séptima potencia de gas en el mundo. ¿Okay? Y vivimos esta tragedia de la gasolina, siendo con el país con las mayores reservas, tenemos el problema de la gasolina, del gasoil, de los lubricantes y del gas. El gas en Venezuela... ¿Cuánto producíamos de gasolina? De gasolina, 260.000 barriles diarios de gasolina se refinaban en el país. ¿Y ahora? En 90.000 barriles. O sea, el problema es estructural. Por supuesto. No hay forma de... No es como inclusive, ni siquiera la producción. La producción no es que se abre un grifo y esas reservas que están ahí, esa riqueza, que hasta que no se trabaja, se procesa, no se materializa como tal, no hay forma. No hay forma. Esto es un problema estructural. El gas en Venezuela viene asociado a la extracción de crudo, a la extracción de petróleo. La mayor cantidad de gas se obtenía o se obtiene en el occidente del país, porque las reservas de crudo medianos y livianos se concentran acá en el Zulia, en todo el lago de Maracaibo, en la costa oriental del lago, y fundamentalmente en esa zona se concentra la mayor producción de petróleo liviano y mediano. Las operaciones en Venezuela han migrado un poco más al oriente. En el oriente la dieta es más de pesados y el pesado trae azufre, trae menos gas. Entonces, obviamente tenemos dos elementos. Les decía que hace un ratico que la producción de petróleo cayó en un 40%, de 3 millones a 200. Si el gas viene asociado al petróleo, pues cae en la misma proporción. ¿Okay? Entonces, las consecuencias de ello son gigantescas. Pues, por ejemplo, si cae la producción de petróleo, que por cierto, como digo que es gas asociado a petróleo, hay que devolverle gas, un 20% de ese gas que se procesa, hay que devolvérselo al yacimiento para mantener las presiones y para seguir sacando crudo. Pero además de eso, el gas no solamente se usa para fines domésticos. Cuando nosotros vemos que no hay plástico, es porque la petroquímica no tiene gas. Así es sencillo. Cuando no hay, esto es un problema que es un círculo muy pernicioso. Por ejemplo, el tema de la gasolina también tiene que ver con las refinerías que no tienen gas para hacer sus procesos catalíticos de fraccionamiento, claro, y todos esos procesos. Pero además de eso, la parte del oriente del país pues tampoco tiene gas. El sector industrial no tiene gas. Y entonces tenemos un problema que es industrial, doméstico, pero lo más visible es los hogares venezolanos que están padeciendo este horrible problema. Y seguimos quemando gas. Mira, se quema 5 veces más gas que en el pasado. De nuevo, ¿por qué? Porque se abandonó el mantenimiento. Las estaciones de flujo están venteando gas, quemando gas en los mechurros de algunos, porque no hay cómo agarrar ese gas, llevarlo a las plantas de fraccionamiento y convertirlo en gas doméstico. Ahora, con todo y esto, con todas estas estadísticas, pues vemos que vamos a seguir con este gran problema del gas en Venezuela, porque no hay mantenimiento. De paso, las expropiaciones que se le hicieron a estas plantas de llenado, porque muchas de las plantas de llenado fueron expropiadas. Aquí tenemos en el estado de Trujillo varias que fueron expropiadas y ponen a trabajar gente que es incapaz, porque no saben gerenciar para poder producir o para los llenados de gas. Ahora, Elis, este va a ser un gran problema para finalizar y que nos des tus recomendaciones. ¿Vamos a seguir teniendo este gran problema? Sin duda, sin duda. Los amigos del transporte. En Venezuela, los requerimientos de gasolina son de 250.000 barriles diarios. Ese es el requerimiento de gasolina. El transporte pesado, los requerimientos de gasoil en Venezuela son de 210.000 barriles diarios. En Venezuela, actualmente, de gasolina, en todo el complejo refinador se producen apenas 90.000 barriles diarios. Saque usted la cuenta.
De 260, 90.000 barriles. Y en gasoil, de 200. De 210, 130.000 barriles. Entonces, ahí ya hay un déficit que es estructural. Ustedes dirán, ¿es un problema puntual? No, vamos a tener picos. El problema de las colas para llenar la gasolina o los vehículos de carga pesada para el gasoil va a ser un problema intermitente, recurrente, con un agravante. La caída de los precios del petróleo, pues da menos disponibilidad para importar, porque todo ese déficit se está importando. Venezuela era por excelencia un país exportador de todos los derivados, el petróleo y sus derivados. Hoy en día, pero es que uno agarra cualquier otro renglón, por ejemplo, el café. En 500 años, Venezuela nunca importó café, hoy estamos importando café. Venezuela en su era petrolera, en su mejor era petrolera, exportábamos gasolina de alto octanaje. Bueno, claro, ahorita es muy fácil importar porque el que tiene el monopolio son ellos mismos a 10 bolívares. Sí, entonces ahí es donde viene la gran corrupción. Ahora, Elis, para finalizar, tus recomendaciones a la industria petrolera. Hoy Elis Blanco dentro de la industria petrolera. ¿Qué tiene que hacer la gente del petróleo en Venezuela, la gente consciente en Venezuela? Mira, en Venezuela ha ocurrido que esos 20.000 trabajadores nos hemos mantenido activos en diferentes actividades. Yo puedo decir que con toda modestia, pues no he cesado en estudiar, en mantenerme activo. En el campo gerencial, aquí en la ciudad de Valera, pues he estado en diferentes lugares. Aquí mismo en la asociación he tenido la bendición pues de hacer un programa con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el fondo Confomín, donde me he capacitado para la consultoría y hoy en día estoy mucho más en esa área, ¿no? La actividad petrolera la mantengo. Hay un grupo al cual hago vida, que es Petróleo, Progreso y Bienestar. Son trabajadores, muchos de ellos están en diferentes partes del mundo, trabajando directamente en la área petrolera, dispuestos a hacer por Venezuela un esfuerzo grandísimo. Hay en Venezuela también una cantidad de trabajadores y de gente preparada, geofísicos, petrofísicos. Lo que ocurrió en Venezuela es como, por ejemplo, que una universidad en un momento determinado votará a todos los profesores, o votarán al 70% de todos los profesores y sacarán al 90% de los alumnos. O sea, se perdió un capital humano, un know-how que está ahí. Entonces yo creo que Venezuela, para empezar, va a ser muy difícil porque prácticamente la calificación de este complejo refinador es casi una chatarra. El déficit, los pasivos de mantenimiento son gigantescos. Entonces va a ser difícil, pero el petróleo está ahí. Los yacimientos hay que seguirlo. Este es un país que se modernizó a través del petróleo y yo creo que tiene que ahora entrarle a un proceso de diversificación de la actividad productiva, de realmente un crecimiento sostenido. Fácilmente en Venezuela estudios muy serios, dice que pudiese estarse incorporando año a año 100.000 barriles diarios, pero eso pasa por un proceso de cambio en la industria petrolera. O sea, de cambio en el modelo, cómo se dirige la industria petrolera. Esto que estamos viendo hoy en día nos daría un aliciente si la nueva gerencia de PDVSA fuera de componente técnico. Pero por primera vez en estos años de revolución es un general, salvo aquel general Guaycapuro Lameda, que duró muy poco tiempo y que no aceptó las condiciones, había sido dirigida por civiles. Ahora de remate pues tenemos dirigiendo PDVSA a un general que no conoce la actividad petrolera. Esa es una actividad muy técnica, porque la actividad petrolera, desde que está en el yacimiento, que implica una sísmica y tridimensional, un estudio geológico, unos procesos de producción, un almacenaje, una refinación, el transporte, todo el área petrolera tiene unas complejidades muy técnicas. Pero sí se puede, Seguro y vamos que se a puede llevar al país. Yo creo que PDVSA va a salir adelante con toda esta gente talentosa como tú, que está regada por todo el mundo y aquí en Venezuela, para volver que la industria esté en primer lugar como estuvo en Latinoamérica y una de las primeras en el mundo. Bueno, señores, ustedes tienen las estadísticas de PDVSA, tienen las estadísticas de la gasolina y el gas en Venezuela. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Como me dijo mi abuelo, cuando el hombre no sirve, pues bótelo. Pues cuando la mujer no sirve, pues bótela. Ustedes tienen en las manos el poder de la democracia, que es el voto. Ustedes tienen ahí cómo decirle que no a esa gente que nos ha destruido el país. Cierro como cierro todo mi programa. El primer acto de corrupción es ejercer un cargo para lo que usted no es competente. Sigan con nosotros, esto es Acoimba Informa.
Acoimba Informa.